Le damos la bienvenida a Marian Rojas El Tapé, nuestra psiquiatra, quien hoy viene con un nuevo video que será de mucha importancia para todos ustedes. Espero les guste. Porque la palabra felicidad, se ha hablado tanto de la palabra felicidad, está tan manida, está tan... que yo, en el fondo, ya quiero ser feliz, claro. O sea, nadie quiere ser un infeliz. Pero en el fondo todos sabemos que la vida está repleta de dolor y de sufrimiento. Te toca en algún momento la ruina, el dolor, la enfermedad. Y lo que quieres es que a pesar de eso, que sabes que existe, te pasen cosas buenas. Oye, y con tus pocos años, porque realmente es una mujer joven, a mí me impresiona tenerla enfrente, porque conozco muchísimo a sus padres, le he visto andar a gatas. Eso sí que es verdad. Yo sí que recuerdo poniéndome un lazo en la cabeza de pequeña. O sea, que sí que me acuerdo. Me parecéis un encanto de niñas y de pronto te encuentro en el número 1 de los libros más vendidos y cada vez se me cae la baba. Totalmente. O yo creo que debe ser la sensación de seguir una trayectoria. O sea, a mí me pasa con mis pacientes cuando el otro día un paciente que estuvo muy malito, con una depresión muy fuerte, y me contó un proyecto que tenía profesional, y yo le impulsé, y han pasado 4 años, y lo ha lanzado, y bueno, le está yendo de escándalo, y entonces yo lo veo, y yo cuando lo veo en las noticias, lo veo anunciado por los sitios, o sea, tengo la sensación de que es casi como... Es algo tuyo. Es casi una cosa que he montado yo. Y entonces, pues a mí, o sea, a uno le hace ilusión que las personas que te quieren te vayan siguiendo los pasos y hasta les sorprenda, ¿no? Y digan, oye, ¿cómo es posible que esto te haya sucedido? Yo creo que es la capacidad de observar, y luego pues tengo unos padres excepcionales que me han enseñado mucho. Completamente. Pero me gustaría, porque yo me lo he leído y lo he disfrutado, pero pienso que en ese capítulo de cosas buenas, ¿tú qué metes? Porque es lo bueno, lo malo, lo intermedio. ¿Cómo hacer? Bueno, ¿Cómo derivarlo todo hacia esas cosas buenas? Claro. Yo creo que las cosas buenas son esas cosas que a nivel psicológico humano te hacen sonreír o te elevan el ánimo o te dan esa chispa interior que no sabes definir, que es la mezcla entre serotonina, oxitocina y dopamina, para los que quieran el término más bioquímico. Pero es ese momento en el que te cruzas con esa persona por la calle y pues una sonrisa porque veis los dos algo y una sonrisa, porque te lo estás pasando muy bien con amigos y de repente ese momento que dices, esto hay que repetir. O en mi caso, mi cosa buena es cuando llegan mis tardes, yo he conseguido con muchísimo esfuerzo que mi marido y yo una tarde de la semana no trabajemos, que es la tarde del martes, y nos vamos al parque con los niños. Y entonces es mi cosa buena, ¿no?, de la semana, porque es un momento de que rompes hasta... Al principio nos sentíamos un poco culpables, porque claro, era 6 de la tarde, los dos metidos en un parque con los niños, pero es, por ejemplo, una cosa buena para mí. Me está encantando ver que para ti la familia no me choca nada, porque te conozco y a tu familia, a tus padres, pero te cuento lo que me pasó a mí con Golda Meir, nada menos, a la que conseguí hacer una entrevista, claro, yo soy como tu abuela, y estuvimos en un congreso y estuve hablando con ella. ¿Y dónde era el congreso? En Jerusalén. Esta señora era en ese momento la que estaba al frente del Estado de Israel, pero lo que me contó me dejó impactada y me la he recordado por lo que te oigo, que ella cuando era ministra en el gobierno anterior, sintió de pronto nostalgia de sus deberes de abuela. ¿Qué me dices? Así, pero tal cual. Dejó la política y se fue al kibutz a cuidar a sus nietos. Y ahí le fue a buscar el primer ministro de entonces, le dijo que por favor volviese a la política, que le necesitaban. Y bueno, ya llevaba 2 o 3 años con sus nietos y volvió y fue primer ministro de Israel. Impresionada. Por eso, o sea, que es muy bueno el decir, es que gente que quiere hacer algo en la vida no quiere dejar lo más importante que es su familia. Y el decir, ¿cómo dijo esta mujer que era dura y que tenía una fuerza impresionante, que sacó adelante a su país, pero que tuvo nostalgia de sus nietos y se fue a cuidarlos al kibutz? Bueno, yo creo que esa es la energía y la fuerza que nos da hoy en día toda la ciencia demuestra. Yo digo que a veces la ciencia tiene que venir a reforzar lo que sabemos por sentido común, pero hoy en día la ciencia sabe que las relaciones personales y las relaciones con los demás son vitales para el organismo y para la mente. Totalmente. Bueno, de hecho hay un estudio en Estados Unidos en el que en residencias de ancianos se ha metido, dentro de la residencia de ancianos, se han metido guarderías. Y se ha visto que mejora la salud de la gente mayor, que empiezan a bajar las medicaciones, que no necesitan... Bueno. Sí, porque
¿qué pasa? Que esas personas mayores se sienten útiles, se sienten que cuidan, enseñan, hablan, comparten, se ríen. Los pequeños son muy ingenuos, vienen, les preguntas, me acuerdo cuando leía el artículo, que decía una de ellas, los niños vienen y me preguntan por qué son las arrugas, ¿no? ¿Por qué tengo la piel tan arrugada? ¿No? Y dice, pues solo esa arruga que a ti tú te miras al espejo y no le das un sentido, ahora lo tiene, porque es el sentido de explicárselo a un niño con ilusión. Pero es que, Covadonga, tú también has conocido a una gente impresionante. Dime si alguien que hayas conocido que tú digas, esta persona me ha marcado profundamente. Han dicho, cuando nos han presentado, han hablado de Víctor Frankl. Y yo le he hecho una entrevista a este hombre. No puedo creerlo. Soy su gran fan. O sea. Sí, es que es impresionante. Claro, si lees El hombre en busca de sentido. Bueno, está en la biblioterapia de mis pacientes, es uno de los libros que está. No me choca, porque yo lo leí y me quedé impactada de decir, pero como un hombre que ha sufrido lo que es un campo de concentración, que con poquísimos años salió de Auschwitz sin su mujer, que murió allí, sin sus padres, solo, absolutamente, y que estaba al frente de una escuela de psicoterapia. Bueno, tú de esto sabes todo, pero yo estaba en Viena y dije, yo le tengo que conocer. Es que no sabes lo que te envidio. O sea, ¿sabes dichas cosas en la vida que te dicen a quién te hubiera gustado conocer? Bueno, o sea, meto a Víctor Frankl, seguro. Bueno, pues a mí me pasaba, yo tenía quizá tu edad en ese momento, y entonces un señor que estaba ahí en un español catalán, y yo sabía que le conocía muchísimo, y yo le dije, yo quiero ver a me parece un hombre fuera de serie, aunque sea saludarle, decirle que enhorabuena, que su libro, bueno, en este momento creo que había 1 millón de ejemplares, pero bueno, no sé en cuántos estaba en ese momento, da igual, sube. Y me dijo, pues sí, voy a intentarlo. Cuando le dijo que yo era directora de una revista para la mujer y la moda, creo que le costó Dios y ayuda el decir, bueno, pues sí, que venga. Sobre todo que en esos tiempos una revista para la mujer a un hombre como Víctor Frankl no me sorprende. Claro, a un hombre como nosotros veíamos a Víctor Frankl, pero es que era el tío más abierto, más simpático, más alegre, más profundo. O sea, se puede combinar todo esto. Y estuve en su casa, ya al final me acompañó este señor de catalán que estaba allí, y estuvimos charlando, luego me regaló un libro con una caricatura que desde luego, digo, ¿cómo es posible? Porque se estaba riendo de mí. Bueno, mándame una foto de esa portada si la tienes. Sí, porque es que no sabes qué gracioso, qué simpático y cómo compaginaba. Y me ha recordado un poco tu libro también, compaginaba lo más profundo y lo más serio, porque cuando se ponía a hablar, yo le hice 100.000 preguntas. ¿Y lo sacaste en Telva o no? Sí, por supuesto. Voy a ver si encuentro sí, por favor, y te lo mando. Eso sí que lo necesito. O sea, es la típica cosa vital. Pues ¿sabes lo bueno de Víctor Frankl? Yo creo que es una persona que es atemporal, porque él indaga un tema básico hoy en día, que es porque hay gente que llega al campo de concentración perfectamente bien de salud y se muere a las 2 semanas, y gente que viene completamente demacrada y desnutrida, y esa gente aguanta. Y él crea la logoterapia, la terapia de logos, la terapia del sentido, que la gente que tiene un porqué levantarse cada mañana es capaz de vivir el cómo. Claro, si es que cuando han comentado han hablado de él, es que inmediatamente a mí me da la cabeza, cuando hay un porqué para vivir, se supera cualquier cómo. Ahí lo tenía enfrente y lo he tenido muchas veces en la cabeza para no con estos términos tan médicos y tan científicos como tú sabes, pero es decir, es que ¿por qué me ha pasado esto hoy? Bueno, pues por algo será, pero busca el lado positivo, busca la forma de superarlo, ¿no? Bueno, y la ventaja de él, hay en él como judío y una persona que se hace constantemente preguntas, hay ahora un símil del libro que se llama Cuando el corazón gira enamorado, que no sé si lo has leído, que es para gente más joven que le cuesta un poco más leer El hombre en busca de sentido, también lo recomiendo, que es el tema del amor, ¿no? O sea, el amor a su mujer, lo que para él significaba Lili, me parece que se llama su mujer, y lo que siempre, pues el recuerdo de intentar que ella estuviera viva, y luego como él explica, cuando ya te sacan del campo de concentración, que teóricamente tienes que estar estupendo, y ese bajón anímico que te da, enterarte luego que su mujer no está, la gente con la que te reencuentras. Y él decía, a mí me impresionó mucho, y es algo que yo he investigado, he leído y me he informado, como cuando él estaba a menos tantos grados, con las botas medio rotas, los pies no se cabían en las botas, con los trabajos forzosos, y de repente se imaginaba él dando una conferencia en Viena, todo había pasado, explicando la logoterapia, hablando, y cuando luego eso sucedía, él en el escenario
años más tarde se acordaba de esos momentos y decía, ¿cómo es posible el cerebro humano que pase de una cosa a la otra? E incluso se hizo amigo, entre comillas amigo, de algún oficial de las SS que impresionado miraba a este hombre que no le entendía por dónde iba y le hacía constantemente preguntas, y entonces como Víctor Frank le hablaba del amor, de la sexualidad. O sea, creo que es un personaje... Bueno, yo creo que me hubiera muerto. Yo creo que conozco a Víctor Frank, que a mí me da un... Yo que soy de la teoría de que en esta vida tienes que hacer todo por encontrar a la gente a la que admires, habría dado lo que fuera por conocerle. Vamos, que toda la razón, porque yo lo pasé, es de las tardes mejores que he pasado en mi vida, porque todo esto efectivamente lo tenía él dentro, pero a la vez era un hombre alegre, divertido. Estaba su segunda mujer allí, tenía por supuesto la foto de su primera mujer. Quiero decir, un hombre como muy auténtico, muy vital, muy que no tenía un discurso para enseñar, sino que lo vivía y lo transmitía, y eso te ayuda muchísimo. O sea, una persona íntegra y una persona que cree en algo y que sigue adelante y que gracias a eso hace un bien enorme en el mundo, pues yo con mis pocos años me quedé... Bueno, imagínate cómo será que cuando yo le he leído, que desde pequeña le había leído, hace pocos salió publicado un estudio en la revista Nature que decía, hablaba del poder de los recuerdos, porque Víctor Frank en el campo de concentración habla mucho del sentido de la vida, es decir, del logos, pero habla también mucho del recuerdo. Es decir, la gente que se levantaba por la mañana y vivía pensando en un recuerdo bonito de cuando aprobé, me casé, tuve mi primer hijo, esa gente como que se pasaba el día mejor. Bueno, pues hoy en día sabemos, esto lo ha descubierto un japonés que se llama Susumu Tonewaka, bueno, que ganó el premio Nobel en el 87 por otro tema de inmunológico, pero que la gente que tiene recuerdos positivos segrega las mismas sustancias que la gente que está viviéndolo en la realidad. Y por eso yo hablo mucho, y en el libro, pero en mi vida, de que hablar de las cosas buenas que te han pasado. De hecho, cuando yo tengo alguna pareja así que la veo un poco enfadada, digo, oye, ¿cómo os conocisteis? Esto lo aprendí de mi padre, que lo hace siempre. Entonces, bueno, un día, ¿y tú qué pasó? Porque tu cerebro, los pensamientos tienen tal impacto en las células que te vas alegrando y tus células como que se ponen contentas. Y eso incluso hoy en día sabemos que sucede. Oye, citas a tu padre, que es un personaje... ¿Ha influido mucho en tu vida profesional? Bueno, mira, yo... Te recuerdo toda la vida. Perdóname, pequeña. Porque lo que quiero es que digas tú cómo educar a tus hijos, claro. Bueno, ha influido muchísimo porque desde pequeña supe lo que hacía él. O sea, es decir, mi padre, hay una anécdota que yo cuento a veces que es muy divertida. Mi madre era agente de bolsa, luego pasó se les eliminaron y pasó a ser notario. Otra gran persona, por supuesto. Excepcional. Y un día mi madre me llevó a Barcelona, donde tenía ella su plaza de agente de bolsa, y entonces me acuerdo que, bueno, más me lo contó ella, pero yo lo recuerdo lejos porque yo era pequeña. Me dejó hablando con un señor mientras ella se iba un momento y volvía, con uno de los que estaba en la bolsa, y le dijo a este señor de la bolsa, explícale a mi hija cómo funciona la bolsa y tal. Y entonces parece ser que cuando llegó 10 minutos más tarde, yo le estaba diciendo al señor, yo a usted le veo triste, usted no está contenta. No. Entonces que mi madre dijo, dedícate a lo de tu padre. Entonces, es verdad que de pequeña siempre sabía que mi padre era un hombre que se dedicaba a que la gente estuviera mejor. Y por eso mi padre tiene una frase que dice que la psiquiatría tiene que ser una rama de la amistad. Una rama distinta, pero tiene que ser una rama de la amistad. Tú no puedes ir solo a un terapeuta, contarle y cerrar, sino que hay una relación un poco más cercana, dentro de un orden, marcando bien pues la distancia profesional, etcétera. Pero yo siempre doy un ejemplo: si una persona va a un médico, a un terapeuta, a un psiquiatra, a un psicólogo, y le cuentas tu peor defecto, tu gran debilidad, tus peores pensamientos, te quedas con una sensación un poco de vértigo si te vas y no sabes nada a quién se lo has contado, ¿no? Al menos, por mucho que sea alguien muy profesional, aunque sea una cosa muy tonta, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser... Necesitas la relación humana. Que exista, por ejemplo, yo en el año pasado, mi hijo el segundo tuvo un accidente y estuvo muy malito y bueno, mis pacientes lo sabían, o sea, es decir, me preguntaban por él. Entonces era una manera de que, pues Marian, ¿cómo está tu hijo? Pues está mejor, está peor. Te ven también mucho más cercana, mucho más humana, y ya luego entraba la conversación. Entonces mi padre me influyó mucho en que yo le veía darse a los demás. O sea, mi padre no había un caso perdido, pero iba en el avión y le tocaba un señor al lado que de repente le decía, pues a mí me pasa esto tal. Entonces de repente podía ser un vuelo a Estados Unidos, a México o a Argentina, pero no paraba hasta que conseguía ayudarle, se quedaba con sus datos, volvía a España, le llamaba. O sea, yo decía, es imposible. Tiene agendas con datos de personas
que ha conocido en todas partes y entonces se acuerda, y cuando va a un sitio remoto, a un pueblo de Zamora. Yo tuve una vez un paciente que era de este pueblo de Zamora, a ver qué ha sido de él, ya que voy a ir, le llama, le pregunta, pues ha fallecido su mujer. Tiene una calidad humana brutal y eso es muy inspirador. Eso es una asignatura que no tiene precio. Bueno, que es una maravilla, que la tienes para siempre. Además, ahí sigue, ¿no? Entonces eso, como psiquiatra, me ha influido muchísimo, y como ser humano. Y luego mi madre, que es la pasión por la vida, ¿no? O sea, cualquier cosa que hace, la hace con pasión. Entonces, y la amistad. Sí, entonces es amigo de sus amigos, sí, hasta la muerte. O sea, ella el día de San Luis, a todos sus amigos que se llaman Luis, les ha pensado un regalo y se lo envía. O sea, y entonces a mí eso me impresiona, porque digo, todo lo que tiene que hacer está siempre pendiente de todo el mundo, y eso es impresionante. Qué bueno. Bueno, estabas hablando de los hijos tal cual. ¿Cómo se llega a compaginar y cómo haces esos equilibrios? Y luego te cuento yo de alguna gente muy de altos vuelos, de esos que yo he conseguido ver y que he entrevistado. ¿Cómo haces para que sea verdad y no sea decir? Bueno, ayer justo tuvimos en la comida en mi casa con mis hermanas, mis cuñados y tal, un debate encendido, pero bueno, de los que gustan, sobre todo este asunto de la conciliación, ¿no? Yo hace unos años daba una conferencia sobre cómo conciliar. He dejado de darla, no creo en la conciliación. O sea, yo ya me he ido ¿En qué crees? Cuéntame. Entonces, considero que no está bien pensado, es decir, los mejores años profesionales de la mujer coinciden con los años donde puede ser madre. Entonces, me parece que es muy difícil hacerlo bien. Mi teoría es que no... Hay casos donde hay gente que lo hace bien, pero es muy difícil hacerlo bien, porque la mujer... cuando está trabajando tiene su cabeza también puesta en los niños, se habrán tomado el jarabe, el cole, la hora de recogida. La mujer normal, déjame que te diga, que te añada. Bueno, la mujer normal, sí. Yo digo la mujer en general, luego lógicamente habrá ejemplos, pero yo me acuerdo, hablaba hace poco con una médico de intensivos que dirigía la unidad de intensivos de un hospital español, que me decía, no, yo estoy en la unidad de intensivos y es una persona súper crack y tal, y me decía, pero estoy pensando, si llegan a tal hora, que no me olvide de que luego tiene fútbol el niño, que esta noche pueda cenar y tal, que no sé si queda pescado o no queda pescado en la nevera. O sea, quiero decir, nosotros, las mujeres, al menos lo que yo conozco, y en mi caso propio, tú no llegas al trabajo y cortas con la parto. Eso te iba a decir, que es que eso es... Pero eso no te hace que tu trabajo sea peor. No te hace que tu trabajo sea peor, pero te cansas más. Que te cansas más. O sea, eso sí, o sea, que yo creo es una vocación clarísima de entrega total a algo que tú quieres con toda el alma y que es necesario para ti, para tus hijos y para la sociedad. Sí. Y pienso que eso, que también queda claro en partes de tu libro, pero que lo tenemos que promover. O sea, yo creo que hay que promover, por un lado, que profesionalmente... O sea, yo creo que hay que hacer dos promociones, como quien dice. Sí. Una es en la mujer y otra es en la sociedad, que vea a esa mujer, ¿no? O sea, esa mujer que decide de repente en un carrerón profesional, pues a los 29, 32, 33, tener un par de hijos, y que la empresa lo mira aterrada, porque la empresa es así, las cosas... Eso no hay derecho, pero pasa. Pero pasa, ¿por qué? Porque tu carrera profesional se ve resentida. Pero por otro lado es que es el momento fundamental para que la sociedad tenga una generación detrás, porque si no nos quedamos sin. Hace poco me decía una chica, yo tenía una carrera profesional tan buena, tan fulgurante, tan espectacular, que yo decía hasta los 35, 36, 37 no puedo tener el primero. Pero conocí a un chico, tal, no sé cuántos, se casa, se queda embarazada a los 29. Y entonces ella tiene una crisis vital, es que yo todavía no quería tener. Entonces ella me decía luego, ahora con su hijo y tal, me dice que madre mía, qué cosas te pasan en la cabeza, porque te da la sensación de que no puedes compaginar. Mi teoría, yo tengo 3 y viajo y vengo y voy, pero uno es aprender que ante la duda saber lo que es lo prioritario, porque si no la parte profesional te come. Claro. Y la parte personal te come por el otro lado. Entonces... ¿Te vuelves loca? Bueno, yo creo que no es fácil, ¿eh? O sea, mi teoría es... Alguien me dice, ¿cómo lo haces? Digo, yo no estoy tan segura de que lo haga bien. Yo hago lo mejor que puedo. Yo intento que, por ejemplo, los fines de semana sean para los niños 100% y para mi marido, que las tardes intentar acostarles y contarles el cuento yo, por la mañana sí puedo dejarles yo en el Perdona, cole. Pero tienes primero de todo que, si quieres tener hijos, tener un marido que te va a apoyar y ayudar y a entender.
Bueno, eso claro, es que todavía no estamos yendo a los orígenes, pero sí, si no Sí, tienes... por eso, pero como nos van a oír una serie de gentes que sepan que no puedes dar pasos en falso y lanzarte. Claro, es verdad que luego la vida te prepara cosas que no esperabas, pero que tienes que tener unas ideas muy claras en la cabeza para... Sí, o sea, ¿no? de hecho, otro día me lo decía una paciente que se ha casado y ahora van a tener un niño. Y claro, ella, pues por temas profesionales no puede tener una baja muy larga y entonces el marido le ha dicho, ya, pero entonces conmigo tampoco cuentes tanto, porque... Y entonces ella está muy afectada en el embarazo por el tema de cómo el marido va a apoyar este asunto. Yo creo que, o sea, esto es un tema de equipo, ¿no? Y la sociedad, y encima, hoy en día... tenemos que fomentar pues que el matrimonio es un equipo de verdad, y los hombres, yo creo que gracias a Dios ahora mismo se involucran mucho más. O sea, tú ves padres en los parques, tú ves padres en las reuniones de los colegios, tú ves padres en las charlas de formación de algunos sitios, que es verdad que siempre esto lo lideraban las madres, y yo creo que ahora mismo las cosas están cambiando a positivo, y los padres cambian pañales, llevan niños dan biberones, llevan niños al médico. O sea, que yo en esto creo que las cosas han mejorado muchísimo. Lo que veo mucho más difícil, en mi opinión, es tener hijos y trabajar bien, ¿no? Hay una etapa, sobre todo, me parece que es cuando son pequeños, que están siempre malos. Entonces vives en un sin vivir, porque estás en el trabajo de una paciente que tiene que tiene trillizos, que tienen 4 años, o sea, 3 niños de 4 años. Y entonces trabajan en una empresa, pero los de la empresa saben que siempre hay uno de los 3 que está malo. Y encima se contagian los otros 2, y entonces tiene como... Están los 3. Tiene un cuarto de aislamiento para uno de los 3 trillizos, ¿no? Y entonces te lo cuenta con mucha gracia. Pero vives en esa especie de estado de alerta de que siempre hay uno malo, ¿no? Luego pues pasan a no estar tan malos, pero tienes que estar en los deberes. Entonces, y yo creo que el rol de la madre es muy poco sustituible. O sea, el padre lógicamente apoya, pero la madre es madre. Y entonces, pero la madre es una grandísima profesional, por otro lado. Y claro, y la sociedad necesita las dos cosas. Necesita una mujer muy profesional, pero que no deje de tener todas esas cualidades de entrega, de afecto, de volcarse, de sentido del deber, en definitiva. Que es que... Pero yo lo que he aprendido de grandes personajes... Tú lanzas, en el 61 es cuando empiezas con Telva. Sí. Cuando tú empiezas en el 61 por primera vez con una revista para las mujeres, en un momento en el que la mujer no tiene nada que ver con la mujer de 2019. Sí. O sea, es una mujer completamente distinta, en la que empieza a salir, una mujer que empieza a ser tenida en cuenta como personaje pues intelectual, y personaje que tiene sus capacidades para hacer las cosas de la vida. Y el logo que teníamos era: esta es tu revista, mujer. Sí, una mujer así, que tenía que llegar a tener esa capacidad. Sí, porque claro, ahora vemos las cosas, y más yo, que pues todavía soy joven, y digo, bueno, pero es que es verdad que las cosas no eran así. O sea, no decir que eran todo, así. Que ahora mismo, a pesar de que siga habiendo desigualdades entre el hombre y la mujer, pero es cierto que la mujer es muy tenida en cuenta en muchísimos lugares. O sea, yo me acuerdo en la carrera éramos la mayor parte de gente, éramos mujeres. En mi hospital la mayor parte de los médicos, ahora que entrábamos, éramos mujeres. Pero pues que la mujer tiene una capacidad de hacerse con los temas humanos y personales de la gente, que no te digo que el hombre no la tenga, pero es que la facultad de medicina o bueno, es que yo creo que hay ciertas... El ejercicio de la medicina es que yo creo que siempre ha estado casi dominado por mujeres. Bueno, yo creo que se juntan dos cosas. La primera es que toda la vida, estoy hablando hace miles de años, el hombre era el que traía la comida a casa por un tema físico también, sí, y la mujer era la que pues estaba con los niños, en donde fuera. Pero en el momento en el que el mundo pasa al sector servicios, cuando tú tienes que, entre comillas, pues servir o dar servicios, desde médicos, desde pues, una tienda, la mujer tiene una capacidad de empatía muy grande, capacidad de ponerse en el lugar del otro, en el sufrimiento. Yo siempre explico que por cómo funcionan las conexiones neuronales, en los dos hemisferios, el hombre y la mujer tienen dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho es el emocional, el creativo, y el izquierdo es el analítico, el matemático, el ingeniero, entre comillas. Sí. Bueno, el hombre tiene muchas más conexiones dentro de cada hemisferio. Es decir, cuando se enfoca en algo, se suele enfocar con muchísima más precisión. Y la mujer tiene muchas más conexiones entre hemisferios. Eso hace que la mujer viva mucho más dispersa, haga más cosas a la vez. Pero la mujer está haciendo una cosa, está pensando en la siguiente, y en la que hizo y en la que volverá. Y el hombre, no quiero generalizar, porque lógicamente es como todo, pero el hombre en general entra en su despacho, se pone a trabajar en la frutería, se pone a trabajar va en el taxi, y entonces va pensando
en el taxi, en la dirección, en el coche que se ha cruzado, que más le ha cruzado. Y no en 5 cosas. Y no hay 5 cosas. Y nosotras estamos siempre dispersas, pero esa dispersión, una de las 5 cosas que nos dispersa es siempre un toque emocional. Me siento mal lo que me dijo esta, tengo ganas de volver a ver a esta otra persona. Es más humano. Bueno, porque es empático, sí, es mucho más empático. Claro, tú lo llamas científicamente, pero sí. Es más, y por es eso, muy cercano a la gente. Y de hecho, cuando tú metes en una empresa o en altos cargos directivos, tú metes mujeres, pues de repente pues un dinero está enfocado a temas muy humanos, o sea, no solo a grandes infraestructuras logísticas, sino a temas sociales, y eso siempre ayuda, porque claro, le pones el corazón en las cosas. La mujer suele ponerle el corazón, suele entender más la parte humana del sufrimiento, del dolor, y el hombre tiende a ser en general más práctico, o sea, en muchas cosas, que no significa que la mujer no lo sea, pero el hombre es... Yo con mucha gracia una vez escuché una conferencia de un jefe que había sido de la CIA en la época de Bin Laden, y entonces dio una conferencia sobre el cerebro del hombre y de la mujer, y yo pensé, a ver, pero él lo contaba según su experiencia en la CIA, cómo los hombres y las mujeres gestionaban los conflictos, dónde encontrar a Bin Laden, cómo acudir a diferentes sitios, etcétera, ¿no? Y entonces lo contaba con mucha gracia. Y un día dijo, es que yo lo que he descubierto, y su mujer también trabajaba en la CIA, es que el hombre se enfoca en un tema y está en ese tema y no para hasta que solucione ese tema. Y la mujer está solucionando ese, pero está viendo asociaciones entre todos los temas. Y muchas veces la tienes que escuchar porque... te está dando la solución y tú estás enfocado en que tu tema, monotema, foco único es la solución. Y yo creo que hoy, pues es que somos muy complementarios. Es que totalmente. O sea, yo creo que es más un tema de complementariedad, más que igualar, es complementarnos. Lógicamente que no haya desigualdades obvias, pero es verdad que a veces es complicado, y cuando surgen todos estos temas de la baja maternal y paternal, ¿cuál es el gran tema? Si es que el tema es que la mujer, lógicamente, si la mujer está de baja y el marido le ayuda, es que es una maravilla, porque claro, o sea, le ayuda, pues le ayuda para hacer la compra, para una noche, es que noches enteras sin dormir, yo como me paso noches sin dormir, pues te viene muy bien que el de al lado una noche se cubra la papeleta, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que enfocar hoy en día en la sociedad es a ser equipo. O sea, no nos tenemos que pelear, no tenemos que estar unos en contra de los otros, porque lo que tenemos que hacer es llevarnos bien. O sea, ni las mujeres son enemigos de los hombres ni los hombres de las mujeres, sino que tenemos que intentar, pues dentro de un poco de sentido común, hacer equipo. Y No, perdona, Marian, pero es que ponte a escribir ya otro libro con todo esto que has dicho. Ahora mismo no tengo tiempo. No, yo te ayudo. Yo te ayudo porque me parece increíble que en esta especie de marea que hay en la sociedad actual, no solo en España, en el mundo entero, con este cambio terrible del siglo XX al XXI, que tanto el anterior como este tiene muchas cosas buenas y otras que hay que mejorar y que hay que captar y ordenar, es que tienes que escribirlo, tienes que contar lo que supone la suma, no el encontronazo, ¿no? Pues que yo soy una persona que se me da muy mal el conflicto en general a mí, ¿eh? O sea, quiero decir... Claro. De hecho, soy de las que hago terapia de parejas, bueno, esto lo aprendí de mi padre, yo hago terapias de pareja individuales, es decir, nunca pongo a la pareja junta porque se van peor de la terapia que de cómo han llegado. Pero porque yo considero que en esta vida los conflictos... Y de hecho, hoy en día sabemos, neurocientíficamente hablando, que el conflicto te enferma física y psicológicamente. Tanto el conflicto de ti contigo mismo, es decir, esa voz interior que va comentando no lo has conseguido, el autoboicot, no has engordado, nadie te hace caso, tu jefe te ignora, tu marido últimamente está distante, tus hijos son un desastre y encima te has volcado y no lo consigues. Esa voz que te genera conflicto a ti, junto con el conflicto que tienes con otros seres o personas del entorno.
Y esa voz, y tanto interior como exterior, la tienes que educar. Es más, yo considero que la persona que triunfa en el siglo XXI es la persona que tiene educada su voz interior. ¿Por qué? Porque esa voz interior es una voz que te va diciendo, que te va comentando todo. Y todos tenemos un sistema de creencias más o menos estipulado. Las cosas deberían ser así. Mi jefe debería tratarme así. La sociedad debería ser de esta manera. Siempre exigiendo. Siempre exigiendo. Y no dando. Y entonces, claro, llega un momento que cuando las cosas no pasan como tú quieres que pasen, te alteras, te enfermas. Y entonces te dan una noticia y a ti eso te parece mal. Y entonces ya tu cuerpo empieza a enfermar. Y ahora lo que voy con es que esa voz interior tiene un impacto directo en las células. Ahora te lo explico con la voz exterior, pero es que es la clave, que mi mente, mi organismo, se enferma hasta los genes debido a cómo yo trato esa voz interior mía. Pero, la educación. Pero me estás diciendo algo que ya la he vivido. Pero te lo digo, cuando tienes muchos años, eso que explicas tú también, es que es obvio. Claro que es obvio, pero el problema lo tienes que escribir para que... Y no, le tienes que dar una base científica, porque si bueno, no... por eso. Porque si no, hoy en día tenemos la sensación de que sonríe, no sé cuántos. Pues sí, es que cuando sonríes, se te activa el músculo orbicular del párpado, que va al sistema límbico y segrega su... entonces... Porque si no nos da la sensación de que todo es psicología barata de barrio. Y a la gente eso le pone muy nervioso. Entonces yo por eso siempre digo... Pero ahora mismo, el tema que yo creo que más ayudaría a la sociedad es saber que tanto mi voz interior como mis palabras modulan en tiempo real mi cerebro y por tanto mi organismo. Es decir, mi cerebro me cura o me enferma. Si yo estoy constantemente hablando mal de las cosas, o sea, te pones malo, te enfermas. Sí, acabas enfermo. Acabas enfermo porque todas las... Y acabas odiando a todo el mundo. Sí, o sea, no puede ser que el mal humor que hay reinante en la sociedad. Se ha puesto el mal humor, es como una profesión. Y ¿puedo añadirte algo para ese libro que vas a hacer? Ay, Dios mío. Ya dices algo en sobre la importancia del perdón. Uy, es que te diré que el perdón es es de los temas junto con el amor, son mis dos temas principales. Bueno, es que cuando a todos nos pasan cosas en la vida y siempre echas la culpa a los demás, sale de dentro de alguna célula de estas que tú le vas a llamar no sé cómo. Pero yo le busco siempre la célula. Por eso, y yo digo que es la vida, que te equivocas, que se equivocan, que te hacen la faena y te pueden hacer una herida seria. Esa herida solo se cura, y te lo digo por pura experiencia mía y de otras personas, pero mía también, solo la curas cuando dices, bueno, lo han hecho mal, ¿y qué? Yo también me equivoco tantas veces, punto. Pero no que no sea una actitud externa, sino interna. O sea, eso llámale tú ahora científicamente como sea. Bueno, yo creo que... Pero es importantísimo, y me parece que hay que conseguirlo. Yo creo que el tema del perdón, que ya se han escrito libros y hay historias maravillosas sobre el asunto, cuando yo, decían en la presentación, ¿no? Cuando yo estuve en Camboya, yo lo pasé muy mal en un momento dado, porque era tal el sufrimiento que yo veía, era tal la debacle humana que yo observaba. Yo recuerdo un día que nos fuimos a un burdel y yo iba como médico internacional, que ibas a hacer prevención del VIH, del SIDA y de enfermedades de transmisión sexual, y les hablabas a las niñas en los karaokes y tal. Y uno de los días vimos que cuando yo estaba dentro vi que había niñas muy pequeñas, y entonces llamábamos a un tipo de la policía, y el tipo de la policía desmanteló el sitio, se llevó a las niñas a la comisaría. Y me recuerdo que a los días, pues no eran muchas las niñas que estaban, era un sitio muy pequeño. Recuerdo que fui al día siguiente por la mañana y les pregunté a las niñas qué tal habéis dormido, habéis descansado, para ya ver dónde las llevábamos, si a sus familias, si es un centro de acogida, donde fuera allí. Me dijeron, bueno, nos violaron los policías. Entonces yo en ese momento dije, o sea, ¿pero cómo es posible? Claro, días. O sea, entonces yo entré como en un conflicto interno, personal, ¿no? De, bueno, pues que es que el mundo es un horror, o sea, y yo creo que esto nos pasa muchas veces, o sea, ves los refugiados, ves el Mediterráneo cómo está de cadáveres, ves las guerras, ves ciertas cosas que no sé cuál es la solución, que no es que yo tenga la solución, pero yo me cuesta, ¿no? Y entonces rechazas como, automáticamente como ser humano, claro. Y luego a mí es que me pasa una cosa, yo tengo especial sensibilidad con el dolor de un niño, ¿no? Entonces me parece que es un ser tan vulnerable que en ese momento
Y entonces, bueno, pues yo estuve varias semanas un poco afectada, ¿no? Diciendo, bueno, pues es que realmente aquí vienes a ayudar, pero no ayudas nada, o sea, que están pasando cosas y tu grado de intervención es tan mínimo y tan... Es una gota en... Como decía esa Madre Teresa de Calcuta, es una gota en el océano, bueno, pero el océano sería menos sin esa gota, pero yo en ese caso me parecía la gota que ni valía la pena, ¿no? Y entonces pasaron unas semanas y la señora con la que yo trabajaba me llevaba siempre de centro en centro, ya tenía muchos pequeños centros por la ciudad, las afueras de Phnom Penh y tal, y me presentaba niñas y entonces un día me dice, te voy a llevar a un sitio que tengo bastante lejos de la capital, donde tengo niñas que he sacado de lugares un poco más peligrosos o que son más pequeñas. Entonces eran niñas como todas de menores de 13 años. Incluso había bebés, que eran de chicas que se habían quedado embarazadas de clientes y de estos, y estaban allí. Entonces, bueno, iban todas las niñas igual vestidas, con unas camisas hawaianas, y me puse a hablar con algunas de ellas. Todavía es muy larga, pero el caso es que una de esas niñas vino a verme y se sentó conmigo y se puso a hablar y me contó su historia, y su historia radicaba en que ella trabajaba ella vivía con su abuela, sus padres habían muerto y su abuela, en la misma casa vivían ella, varios hermanos y me parece que un par de primos. Y entonces, una de las cosas que hacen en estos países es cuando llega un empresario extranjero, pues el empresario extranjero se va a una casa y entonces las familias llegan y les dan a sus hijos pues para el jardín, para que limpien. Es una boca menos a la que alimentar, que el empresario que ha montado algo allí, pues les da de comer durante esas semanas o esos meses que se queda. Y esta niña está una niña muy espabilada, una niña de 12 años, una niña muy simpaticona que mientras me lo contaba, y a las semanas pues este señor le pidió una noche que subiera a su cuarto y la violó. Y pasaron varias noches y ella se escapó y entonces no sabía dónde ir. Y entonces fue buscando y se acordó que había un señor indio de la India, que a veces iba por los barrios más pobres a repartir arroz, y ella alguna vez había ido a su casa a pedirle arroz y dijo, este señor me acogerá. Entonces fue y era un misionero. Y entonces, que teniendo en cuenta que en Camboya hay menos de un 0,3, me parece, % de cristianos. Y entonces ese misionero le dijo, mira, no te puedes quedar conmigo, te voy a buscar un centro, pero quédate aquí hasta que lo encontremos. Le llevó a una casita que tenía cerca y a la mañana siguiente le explicó un poco quién era él, para que él supiera, no le tuviera miedo y tal, y le enseñó una especie de capilla donde había... Los asiáticos se ponen en esterillas en el suelo y había una cruz de madera y un señor con los brazos en cruz abiertos, y entonces la niña, que no ha visto jamás una cosa así, le dijo, ¿quién es? Y dice, bueno, pues es el Dios de los cristianos. Y dice, ¿qué le pasó? Dice, los suyos le entregaron al sufrimiento. Dijo, ¿como a mí? ¿Mi abuela? Y dijo, sí. Dice, ¿y qué hizo para superarlo? Dice, les perdonó. Entonces cuenta la niña que se pasaba horas diciendo, ayúdame a perdonar a mi abuela, ayúdame a perdonar al empresario, ayúdame a perdonar a mi abuela, hasta que un día se liberó y notó que ya no tenía dolor. Y entonces ella, mientras me contaba la historia, me dijo, es que, Marian, si no perdonamos, no podemos volver a tener una vida. Es que esto me decía una niña de 12 años. Impresionante. Entonces, a raíz de esto me dijo, tú que eres médico, tú que ayudas a la gente en estos, porque yo lo había contado, esto lo hice con mucha gracia a mi hijo de 4 años, dice, mamá, es médico de los tristes. Bueno, pues esta me decía, ¿tú que te dedicas a esto? Me decía la niña, porque yo le expliqué que yo era una médico que existía en España, porque ahí no había en ese momento, no había psiquiatras, que se dedican a la gente triste, a triste, angustiada y tal. Decía, qué cosa más maravillosa, ¿no? Como una cosa como impresionante. Ahora me consta que sí, que ya hay. Y entonces me decía, tú hablas siempre del perdón. Tú te hablas del perdón y tal, ¿no? Y entonces me estaba dando una lección esta niña a mí. Entonces, claro, yo me revolvió por dentro y cuando llegué a España me puse a investigar el perdón. Pero me puse a investigar el perdón físico, psicológico, humanista, de la historia, personajes que hayan perdonado, gente que no haya perdonado, qué pasa en las células cuando uno no perdona, qué hace el resentimiento.
claro, llegué a unas conclusiones y a unos estudios espectaculares sobre el resentimiento. Qué bueno. Hoy en día sabemos que el resentimiento hasta te corta los telómeros, que es la zona del final de los cromosomas, que es básico para la supervivencia. Es decir, el resentimiento tiene un valor brutal. Pero claro, no es fácil, quiero decir, pero todos tenemos a alguien ahí a quien hay que perdonar. Te ha hecho un feo. Yo digo que la gente son vampiros emocionales. En un momento dado te han chupado, te han dejado tocado, y cuando los traes a tu mente te revuelves. Por eso yo, en el libro, es una de mis frases del libro es: perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Es decir, miras para atrás y dices, bien, todo controlado. Pero sí, o sea, considero que el perdón es un acto de amor. Mi padre tiene una frase que me chifla, que la llevo oyendo desde que era pequeña, que era: la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. Y me parece que fue una gran frase, ¿no? O sea, es decir, olvidar un poco ese daño, y no es tanto por la otra persona, por el que perdonas, sino por ti mismo. Por ti mismo. Porque te libera, ¿no? Y te ayuda. Es como empezar otra vez. Es como empezar otra vez. Sí. Fuera estorbos. Fuera estorbos. ¿No? Sí. Y dime una cosa, que a mí me interesa, porque claro, tú y yo en el fondo estamos... El otro día estuve en una convención de una empresa de cremas, de perfumes y tal, de lujo, que fui a darles una conferencia y estuve pues con el equipo y tal. Gente súper excepcional, pero todo su mensaje va en que la belleza y la felicidad, ¿no? Y entonces me encantó, porque a veces cuando uno está tan en el mundo de la ciencia como yo, a veces ves ese mundillo como muy superficial. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando nos presentaron un vídeo en el que el director general es un tipo excepcional, ¿no? Y en el que me decía, no, es que la mujer bella se siente mucho más feliz, ¿no? Y entonces decía, la mujer que pues va con su colonia, va con su perfume, se siente que físicamente de cara está bien. Y claro, tú has montado todo desde lo que sería la moda, has montado un instituto para la moda, es decir... Para empresa y moda. Para empresa y moda. Dime casi momentos de tu vida de cómo se te ocurrió la idea del ISEM. Mira, la vida, aparte de que tú te la planeas, te viene dada por circunstancias que no la esperas nunca. Yo cuando dejé Telva, porque llevaba muchos años dirigiendo la revista, y pensé, tengo una directora adjunta que vale un potosí y no puedo irme cuando ya tenga 100 años. Entonces, me fui a Estados Unidos, tal, y cuando volví, un señor de Galicia, rector de la Coruña, quería hacer una cosa de moda, un máster de moda. Hablé con él y yo le dije, pero yo ahora mismo te organizo, te digo y tal y cual, pero no voy a hacer nada más porque tengo otras cosas. ¿Y cuál es mi asombro? Que de pronto vuelvo de Estados Unidos y me dijo, oye, he organizado un máster y vas a dirigirlo tú. O sea, y a un gallego, es que en realidad igual que sí o no, porque él va a lo suyo. Bueno, pues me encontré dirigiendo durante un año un máster de moda, después de haber sido directora de Telva. ¿Dónde? En la Universidad de La Coruña, y yo iba todos los viernes por la mañana y volvía por la noche cuando salía el avión con todos mis amigos, porque dije, bueno, pues este año lo hago, pero porque este señor no lo voy a dejar plantado, pero en fin. Y cuando acabó el año fue un éxito, yo conocía a todas aquellas gentes, oíamos... ¿Y en La Coruña por qué? Porque este hombre era de La Coruña. Él era el rector de la Universidad de La Coruña. Y entonces me dijo, bueno, seguiremos. Y yo me fui a hablar con mi amigo Amancio Ortega y me dijo, mira, Riquiña, hace muchísima falta una cosa así. Pero yo te digo, no te va a volver toda esa gente, porque traía todos los empresarios de España, los llevaba a La Coruña. El segundo año no te va a salir bien. Hazlo en Madrid o en Barcelona. Yo dije, uy, este tío que ha sacado adelante semejante empresa. No, hay que hacerle caso, Amancio, hay que hacerle caso. Pero por otro lado yo dije, pero si yo no quiero montar esto. Digo, pero bueno, si este año ha salido tan bien y me dicen que lo haga en Madrid o Barcelona. Total, me tiré a la piscina sin saber si había agua o no. Y dije, no, adelante con ello. Y entonces el año 2000 lo pusimos en marcha y resulta que era ya, cuando era tal el lío académico o sea, yo ya no podía seguir siendo presidenta de una cosa que era universitaria, bueno, un máster en gestión empresarial, con una cantidad bueno, tenía acuerdos internacionales con Milán, con París, con Nueva York, con Londres, y yo es que era yo. Vamos, no tenía más gente y dije, no, esto tenemos que hacerlo. Y dije, pues se lo voy a dar a la Universidad de Navarra, que es mi universidad donde yo he estudiado,
y dudaban un poco, porque el tema de la moda siempre lo ven... Es que lo que te quiero decir, es que el tema de la moda parece que... Es que frívolo. ¿Cómo que es tú? O sea, ¿cómo metes a una universidad de Navarra que es, claro, no sé, la crème de la cabeza de lo intelectual con un tema de moda? Yo creo que debieron cortocircuitar al principio. Me miraban y decían, no, está claro, de su primera promoción de periodismo y de filosofía, no sé qué, se ha chinado. Bueno, pues yo les expliqué, les dije, dije, voy a hacer un legado como antigua alumna y esto que sea de la Universidad de Navarra. Lo estudiaron muchísimo, les pareció muy bien y ahora en este momento... Yo tengo un montón de gente que conozco que, bueno, de hecho yo hay un montón de pacientes mías que cuando de repente quieren que hacer algo de esto, las mando a la moda. Oye, Marian, me parece que tenemos que dejar el sitio a otros. Yo estaría aquí todo el día y toda la noche hablando. Tú y yo hemos empezado diciendo que nos hacía falta un café con pastas, nos han traído un café delicioso y la verdad es que hablar contigo... A mí, ¿sabes lo que me gusta? Que siempre, cuando descubres las cosas de cómo han empezado las grandes cosas, las personas interesantes a las que has conocido, oye, todo tiene un sentido, ¿no? Y a veces vamos tan rápido que nos olvidamos, y luego que una persona tan cercana a mí ha tenido unas experiencias tan apasionantes, oye, esto es un lujo, Covadonga, y te agradezco un montón que hayas contado conmigo para esta entrevista. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y comenta con tus amigos.